¿Qué tal, estimados alumnos, estimadas alumnas? Me da mucho gusto saludarles y señalar que estamos al final de este primer módulo de trabajo que le he titulado Experiencia, Creencias Religiosas y Cultura. Quiero comenzar haciendo una serie de comentarios respecto a los trabajos. Por un lado, agradecerles mucho el tipo de trabajos que han presentado. Me parece que han sido trabajos que han implicado una dedicación no solo de tiempo, sino también de búsquedas, de estar pensando los asuntos de esta asignatura. En ese sentido, pues muchísimas gracias. Y quiero hacer una serie de observaciones respecto al trabajo que realicé, el último, la actividad número 3, que se titulaba Lo religioso está vivo. La mayor parte de ustedes lograron enfocar la mirada hacia lo religioso, pero quiero que ubiquen que hay una serie de consideraciones importantes respecto a ese asunto. Esta mirada está permeada por la cultura en la que habitamos, en la que nos encontramos. Vivimos en una matriz cultural de corte judeocristiano. Eso quiere decir que las lentes con las que miramos la realidad es una lente católica, independientemente que se sea o no se sea católico. De tal suerte que la mayor parte de ustedes, por no decir la totalidad, porque solamente una persona presentó otro tipo de imágenes de tradiciones religiosas de otra cultura, pero que están presentes en México, y otra se abría a una perspectiva naturalista. Los trabajos, podría decir que en un más de un 90% corresponden a miradas católicas. ¿Qué implica esto? No implica que se esté mal primero, sino que los filtros con los que miramos lo religioso nos impiden ver y observar y detenernos y apreciar y entender la diversidad religiosa. La pluralidad religiosa está presente en nuestro país, pero en las tareas, en esta tarea donde yo les pedía una fotografía, no se ve. No se ve porque elegimos cosas que están en nuestro entorno y en nuestro entorno solo está lo católico. Es correcto lo que hicieron ustedes. Sin embargo, hay que señalar que es conveniente empezar a abrir la mirada para observar otro tipo de asuntos. Si no abrimos la mirada, entonces no vamos a encontrarlo. Quiero compartir con ustedes un material que me parece importante que no pierdan de vista. Voy a presentarlo, es una elaboración de parte del grupo, de uno de los grupos anteriores, donde presentamos el mismo asunto. Miren ustedes, cuando les pregunté a este grupo y de aquí seleccioné las fotografías, ustedes ven ahí el crédito a estos alumnos, que me dijeran dónde estaba lo religioso. Por ejemplo, en el caso que estoy presentando, esta alumna pues, observaba lo religioso en dos perspectivas. No es muy sencillo observar estos asuntos así. Por un lado está la matriz de carácter judeocristiano, señalado por los elementos que están a la izquierda, pero al mismo tiempo ella observa lo religioso en un mercado esotérico, en un mercado donde coinciden sin mayor criticidad distintos tipos de figuras religiosas instrumentalizadas. Por ejemplo, está San Judas Tadeo al lado de la Santa Muerte junto con un búho y al mismo tiempo un billete de dólar o unos billetes de dólar que remiten a esta suposición de la abundancia, escudos poderosos como en esta parte de abajo, o San Charbel en la última parte, o alguna serie de brebajes, pócimas y cosas por el estilo que pueden resultar útiles. Bueno, ahora veamos esta otra diapositiva donde se ve lo religioso. Ven ustedes cómo lo religioso está presente incluso en lugares que no siempre nos imaginamos. Uno es la comida. Aquí tenemos el ejemplo del pan de muerto, pero también en los escudos civiles de nuestros gobiernos. En este caso, el planteamiento de un ayuntamiento como el de Zapopan, que reconoce su vinculación con lo religioso y lo observan en esta cruz que tenemos encima del escudo o en el mismo escudo. Bueno, pasemos a otra imagen. Y aquí en la vida cotidiana encontramos también lo religioso. ¿Cuántos de nosotros no consideramos que habrá que tener, independientemente
de la cercanía o distancia con lo religioso, algún elemento que nos evoque este asunto por la carga emocional, afectiva, de protección, lo que ustedes quieran. En ocasiones ni siquiera sabemos por qué, tal vez es porque ha sucedido que alguien nos regaló un objeto de corte o de tradición religiosa y lo tenemos ahí con nosotros. Este es una fotografía en alguna calle donde se evoca el fallecimiento de una persona y se le ha recordado con esta estructura donde no está el difunto. Y sin embargo, es importante recordarlo en términos socioculturales. Pero también hay otras maneras de entrarle a esta mirada. Por ejemplo, distinguir lo institucional de lo popular. Lo institucional está representado por las estructuras religiosas fijas, lo popular no. Lo popular está representado por los acercamientos cultuales y los acercamientos devocionales que la gente suele tener. Por ejemplo, en este caso, encontramos lo popular en la evocación del fallecimiento de algún ciclista que se ha pintado de blanco esta estructura, esta bicicleta, y se ha colocado y nadie se la roba, nadie se la lleva. Incluso ha quedado allí. Ven ustedes, por ejemplo, la cruz que se ha puesto en este lugar para recordarlo, para evocar la presencia. Entonces, si ustedes observan, por un lado está lo institucional que nos evoca, muchos de ustedes fue lo que señalaron, por ejemplo, los templos desde las azoteas de sus casas. Recuerdo alguno o alguna que tomaba fotografías de 3 templos que se veían desde su casa en la zona del sur de Guadalajara hacia Santa Anita. Entonces estamos acostumbrados a mirar lo religioso en términos institucionales, pero no necesariamente en términos populares. Aquí tienen, por ejemplo, otro testimonio de lo religioso, ¿sí? En una calle, en una pared, ¿sí? En términos populares, la gente se apropia de lo religioso y de alguna forma lo va expresando, externando. Vean ustedes, por ejemplo, esto. Quien haya tenido la oportunidad de observar detenidamente la ornamentación de los camiones públicos, podrá observar que lo religioso está presente ahí. Yo no sé si los choferes rezan o no rezan, si son devotos o no lo son. Tampoco me preocupa demasiado. Lo que me parece importante es que lo religioso está presente de manera iconográfica, de manera icónica, y está en todos lados. Por ejemplo, en la primera imagen de la izquierda, ustedes ven a San Judas Tadeo, y San Judas Tadeo está en la palanca de velocidades. Es decir, el que maneja no es solamente el sujeto, sino de alguna forma la fuerza de lo sagrado, la fuerza de lo divino está incorporada en el sujeto, que es el que cambia las velocidades, que es el que conduce el vehículo, y ahí lo podemos observar. Vean ustedes en la segunda, por ejemplo, una pequeña estampita de un niño Dios, ¿sí? Que está ahí colocada, no tiene ninguna otra cosa, pero evoca para muchos una idea de protección, una idea de devoción. Es decir, lo religioso, lo sagrado está presente de alguna manera, está vivo. Vean ustedes, por ejemplo, este otro camión aquí en esta parte, y quien realizó esta fotografía ha logrado rescatar algo muy importante, que es justamente el asunto de presentarnos lo sagrado en términos eclécticos. Por un lado vemos un ángel, vemos plumas, vemos velas, vemos huesos, vemos un puro, y lo que nos evoca es la posibilidad de que cada sujeto puede reconstruir también lo sagrado o lo religioso. Bueno, vamos ahora a esta otra. Esta fotografía me dice, su autora fue tomada en el parque de mi casa en la noche de un día domingo. Ese día, cuenta, los vecinos se reúnen para orar o para pedir a la Virgen que ellos mismos hicieron, para poder orar y que cuidara por nosotros. Fíjense ustedes, y ella dice, para mí el que vengan a arreglarla, a orarle, a dar ofrendas y a ponerle veladoras y rosas, significa que es algo que se practica y muy seguido, si no estaría abandonada. Y efectivamente, la gente se apropia de los elementos religiosos que están en su cultura.
pero al apropiarse, en ocasiones pierde de vista a otros, también tenemos que reconocerlo. En este caso, se apropia, les da significado, incluso se apropia al margen de las instituciones religiosas y de alguna forma estos elementos continúan presentes, continúan vivos. Pongan, por ejemplo, una imagen en un lugar público donde la gente tira basura y la gente va a dejar de tirar basura porque ahí está una imagen. Les puede parecer muy raro, pero ha ocurrido en muchos lugares. Y tengo algunos testimonios de este asunto. El lugar donde se coloca una imagen suele ser un lugar cuidado, un lugar más seguro, independientemente de si se es creyente o no. Ahora, también habría que ubicar cómo lo religioso está presente en espacios públicos y en espacios privados, pero a veces no se distingue esta separación. Veamos, por ejemplo, seguramente más de alguno de ustedes o alguna de ustedes habrá llegado a este centro comercial que presenta una carga religiosa y puede parecer extraño. Es Plaza Andares y el visitante, sabiendo que es un centro comercial, es recibido por una imagen de la Virgen de Guadalupe con reminiscencias y con frases que remiten al Nican Mopowa, que es la historia de las apariciones. La frase "no estoy yo aquí, que soy tu madre" es un elemento que no puede perderse de vista en esta zona de la ciudad. Pero no se distingue lo público de lo privado. Es decir, lo religioso está en este caso en un espacio público y a nadie parece hacerle ruido el que exista allí. ¿Por qué? Porque se ve como algo normal, como algo común, porque es algo compartido, porque es un horizonte de comprensión compartido y por eso no genera ninguna situación incómoda para los visitantes. Algunos creyentes pasarán por ahí y evocarán la figura de María. Los no creyentes pasarán de largo, pero tampoco tendrán alguna acción en contra de la imagen. Veamos un poco más allá. Aquí nos encontramos en una escuela de corte religioso. Es una escuela que vincula lo educativo con lo religioso. Muchos y muchas de ustedes han estudiado en colegios de esta perspectiva, no necesariamente del Colegio Miguel Ángel, sino en otros colegios religiosos. Y pueden recordar justamente que lo religioso está presente de distintas maneras, algunas explícitas como las celebraciones rituales, otras de manera mucho más suavizada, pero presente siempre, como el discurso moral o moralizante, o incluso entre las normas de convivencia. Eh, Normas de convivencia que tienen que ver con el tipo de vestuario que se puede usar, el tipo de ornamentación, de maquillajes usados o no usados. Es decir, lo religioso siempre está presente, pero incluso puede estar presente de manera mucho más discreta, pero está ahí, está presente en la vida ordinaria de este tipo de instituciones, donde se confunde lo público con lo privado. Esta fotografía seguramente la han encontrado, es muy conocida, es una llantera y uno se pregunta, yo mismo me lo pregunté cuando empecé a caminar por allí, a pasar por ese lugar, me preguntaba, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? Pues en principio parece que nada, pero después le pusieron la leyenda "Dios bendiga tu camino". Esta idea supone justamente una relación de protección entre lo sagrado o estos elementos de lo sagrado y cada uno de nosotros. En la época del Buen Fin, algunos, por ejemplo, pusieron este tipo de planteamientos. Confiésate de todos tus pecados, es una promoción válida en todas las parroquias, como una manera de utilizar algo que está en la cultura para recordar al sujeto humano, de corte católico, su necesaria vinculación con uno de los sacramentos. Pero incluso hasta con cierta ironía se puede utilizar. Lo vamos a ver un poco más adelante. Vean, por ejemplo, esta imagen me parece maravillosa. Es un acercamiento que realicé en un templo de Guadalajara, de Tlaquepaque, en el Santuario de la Soledad.
y ustedes observan a la Virgen, pero lo más importante en este caso, aunque lo más grande sea la figura de la Virgen en el centro, y la figura del pequeño, del niño, es en realidad pues diminuta frente a la imagen, lo más relevante son los pequeños juguetes que le han ofrecido. Y en este acercamiento ustedes observen desde Barbies que podrían ser parte de una colección que no han sido sacadas de sus cajas, hasta juguetitos ya usados que los niños finalmente usaron para divertirse y que ahora se ofrecen a lo religioso representado por Jesús como una manera de hacerse presente, incluso de agradecer algún favor o algo que se interpreta justamente como un favor. Vean ustedes esta otra, donde yo decía que hasta lo religioso puede aparecer con cierta ironía. Esta fotografía la tomé en el Templo de Santa Tere, pero sé que estaba también en otros lugares. Se estaba promoviendo un retiro y entonces se plantea justamente con un eh, personaje de la película de Harry Potter en la época en la que estaba la saga de Harry Potter muy viva y todo el mundo estaba preguntándose en las últimas dos películas qué iba a suceder en la lucha entre Voldemort, el que no debe ser nombrado, y Harry Potter. Esta toma como figura principal a Dobby y se pregunta, ¿eres feo y pecador? Bueno, te ayudamos a que solo seas feo. Y entonces se presenta el planteamiento del retiro para jóvenes, es decir, se utiliza una especie de mercadotecnia de corte religioso y debo decirles que mis informantes me señalan que fue un retiro de mucho éxito en términos de la asistencia. Vamos a una más. Esta es una fotografía antes de la pandemia que tomé en la plaza de, de la Liberación, en el centro de Guadalajara, en la explanada del Hospicio Cabañas, el 11 de octubre de 2019. El 11 de octubre, déjenme contextualizar un poco, el 11 de octubre se celebra una misa en la explanada con la Virgen de Zapopan, donde se da gracias y se recuerda el patrocinio de la Virgen de Zapopan sobre la ciudad de Guadalajara. Bueno, aquí están bajando la imagen de su vehículo para llevarla justamente al altar. Es la imagen original. Si ustedes observan, las personas que la llevan es un sacerdote, bueno, hay más, hay dos sacerdotes aquí, como protegiéndola. Pero la gente, representada por ejemplo en este caso por este joven, está extendiendo su mano para tocar. ¿Qué implica tocar una imagen? Implica de alguna manera traerse la fuerza, el poder, el valor de esta imagen. También se le observa con cierta admiración. Observen los ojos de las personas, de los niños, de este joven, del que está aquí detrás. Y estas personas de traje negro son parte de la Guardia de la Virgen que protegen, que enmarcan, para que la imagen quede cuidada. Bueno, ahí tenemos una primera toma. Bueno, son dos tomas, es esta imagen de la Virgen y esta del otro lado. Pero lo más importante es que hay mucha seguridad allí también. Y esta otra imagen lo presenta, lo quiere representar. Los policías están a la vuelta de la esquina, están en todos los lugares, uno los encuentra en distintos momentos y pareciera como que la policía de Guadalajara se ha volcado en esa plaza. Bueno, pero yo me preguntaría después de observar esta imagen y otras que me permití tomar. ¿Los policías están vigilando, están cuidando o están tomando fotografías haciéndose partícipes del mismo evento? Una vez que la Virgen llegó al altar, hubo un impasse, un momento donde no eh, estaba todavía el inicio de la celebración. La gente cantaba, estaban echando porras a la Virgen de Zapopan. Y entonces otro compañero investigador y yo nos acercamos a preguntarle a los policías, oiga, ¿usted tomó fotografías? Y entonces en todos los casos nos contestaron que sí, habían estado tomando fotografías de la Virgen de Zapopan porque ahí lo público y lo privado se confunde. Y el policía deja de lado por un momento su identidad como policía
para marcar su identidad creyente, para seleccionar a partir de la toma de fotografías un momento que para él es impactante porque dentro de la cantidad enorme de policías, a él le ha tocado, en este caso, estar cerca de la imagen. Como ven entonces, lo religioso está presente en distintos lugares de la cultura y quiero enfatizar este asunto. Es muy importante que ustedes no pierdan de vista esta cuestión porque de perderla puede suceder que se queden cortos en su mirada. Por ejemplo, ¿dónde quedaron los evangélicos? Me voy a remitir a sus trabajos. No vi en ningún caso la presencia de una religiosidad evangélica de los protestantes. Y los protestantes representan a estas alturas casi el 20% de la población. ¿Dónde quedaron los orientales? ¿Dónde quedaron los budistas? ¿Dónde quedaron los creyentes de corte hindú? ¿Dónde quedaron los elementos de mexicanidad? ¿Dónde quedaron las limpias? ¿Dónde quedaron las creencias en el Feng Shui? ¿Dónde quedó el Yin y el Yang? ¿Se fijan? En la mayor parte de los casos no estaban. Y si estaban, no los seleccionamos. El asunto es, ¿por qué no se seleccionaron? ¿Qué pasó en nuestra mente? Que cuando se les invita a mirar lo religioso, solo miran lo religioso católico. No es que esté mal, insisto, pero hay que abrir la mirada. Bueno, en esta siguiente parte será muy importante que ustedes abran la mirada a revisar cómo se presenta lo religioso en el entorno popular. Y para ello van a realizar algunas actividades que les permitan abrir la mirada a pensar lo popular, a pensar cómo es que se da. Van a revisar algunos textos, a leer algunos documentos, pero será importante que ustedes empiecen a sospechar. ¿Por qué sospechar? Porque sospechar nos empieza a dar la oportunidad de preguntarnos, ¿hay algo más de lo que veo? ¿Existe otra manera de pensar que no sea solo lo que estoy viendo o desde donde estoy mirando? Antiguamente, y bueno, había una palabra que hoy se utiliza poco, la palabra tapojos. En realidad, la palabra era una palabra compuesta, tapaojos. Y quienes son conocedores de los caballos saben que se les debe de poner esto para evitar distracciones y evitar que se asusten con lo que hay a los lados, estos pequeñas estructuras para tapar la mirada. Los tapaojos o los tapojos son aquellas estructuras mentales que nosotros asumimos a partir de la cultura y que nos impiden mirar que existen otras cosas. Bueno, la invitación es justamente a empezar a moverlos, a empezar a mover esto para abrir la mirada y decir qué hay más allá del entorno en el que yo estoy metido y que no he alcanzado a observar en términos religiosos. Quedo a sus órdenes y estaré muy atento a lo que hubiera necesidad de atender. Muchas gracias.